El objetivo de esta presentación es que conversemos un poco en relación a vértigo en el servicio de urgencia. Después que tengan algún tiempo trabajando en el servicio de urgencia, se van a dar cuenta que el vértigo o mareo es un motivo de consulta frecuente y que en general, si no tienen un enfrentamiento ordenado, es un motivo de consulta que los va a hacer pasar rabia. Básicamente porque la mayor parte de los pacientes no tienen una patología compleja, pero hay un grupo pequeño que tienen cuadros complejos con morbilidad y mortalidad asociada. Hay un porcentaje importante de los pacientes que va a ser muy difícil manejar los síntomas. Y en relación al manejo de los síntomas se van a empezar a preocupar si a este paciente le puede estar ocurriendo algo malo o no. En esta presentación nos vamos a enfocar más que en el manejo específico, en el enfrentamiento inicial, cómo entrar y enfrentarnos a un paciente con vértigo y salir relativamente bien parados. Lo primero es que cuando uno revisa vértigo, desde el punto de vista de los textos, parece un tema bastante simple. El problema es que se ataca desde dos especialidades. Se ataca desde la parte del otorrino, que se enfrenta al vértigo pensando en un problema a nivel de oído medio, y se ataca desde el punto de vista del neurólogo, pensando en un accidente cerebrovascular. ¿Se escucha? Sale una palabrita. Entonces, el problema que nos genera esto es que al haber dos equipos que cada uno con objetivos distintos enfrentan al vértigo, desde el punto de vista clínico, cuando uno se enfrenta en el servicio de urgencia a un vértigo agudo, puede ser un poco más complejo resolver este problema. Porque en los libros se ve simple. Y en todos los textos que ustedes revisen en relación al vértigo, habitualmente se van a encontrar con una tabla que no es compleja, que habla en relación al vértigo. Y les define diferencia central o periférico por algunos signos clásicos. El vértigo central tiende a ser leve, el vértigo periférico tiende a ser severo, el vértigo central tiende a ser de inicio gradual, el vértigo periférico de inicio súbito, el vértigo central tiende a ser no posicional, el vértigo periférico a ser posicional, el vértigo central es persistente en el tiempo, no se fatiga, pero el periférico se fatiga. Y por último, el nistagmus en el vértigo central puede ser vertical o multidireccional, pero el periférico siempre es horizontal. Si esta tabla fuera cierta, en realidad el enfrentamiento del vértigo no sería muy complejo. Pero ustedes se van a dar cuenta cuando tengan y vayan adquiriendo experiencia en la práctica clínica que estos síntomas se superponen y se superponen mucho. Por lo tanto, es insuficiente para un enfrentamiento ordenado del vértigo. En el año 2009 parecía haber aparecido una solución para el problema del vértigo, porque no solamente nos afecta a nosotros, afecta a todos lados la medicina de urgencia. Por lo tanto, un grupo publicó un enfrentamiento ordenado del vértigo desde el punto de vista del examen físico que se llama HINT. Y el HINT no es nada más que un protocolo que incluía tres elementos del examen físico, que los puse aquí en inglés porque la sigla está en inglés, y que son tres componentes del examen físico: el Head Input Test, el Nystagmus y el test de Skew, que los vamos a revisar durante la presentación. Pero parecía que la tabla que vimos antes, más este examen físico seriado, era el problema, la solución al problema del vértigo. Ya no teníamos que pensar, sino que teníamos que sacar la tabla, examinar al paciente y si estaba todo bien, el problema estaba resuelto. Pero el vértigo es bastante más complejo que eso. Los pacientes son bastante más complejos. Y si tenemos solamente estas dos herramientas, el 80-90% de las veces es verdad que vamos a poder resolver el paciente fácil, porque el 80-90% de las veces los pacientes son simples y no tienen problemas complejos. Pero la diferencia la podemos marcar en el 10% que salen de lo común, que salen de lo normal. En relación al vértigo, hay mucha variabilidad en la definición de vértigo. Cuando escuchamos la definición del neurólogo, no es exactamente la misma definición del otorrino. Cuando escuchamos hablar de vértigo, la primera pregunta que escuchamos cuando somos internos es, bueno, ¿y es subjetivo o objetivo? ¿Gira el paciente? ¿Giro yo? ¿Giras tú? ¿Qué diablos está pasando? Y la respuesta es que
Primero que nada, no se olviden que siempre que hablen de vértigo, eso no es un diagnóstico. El vértigo no es un diagnóstico. El vértigo es solamente un síntoma. Es como entrar a ver un paciente y por darse cuenta que tiene fiebre, tener el problema resuelto. La fiebre es un síntoma, la cefalea es un síntoma, el dolor del pecho es un síntoma. El vértigo es nada más que eso, es solo un síntoma que requiere, después que ustedes lo identifican, buscarle una justificación a ese síntoma y trabajarlo para poder convertir ese síntoma en un enfrentamiento clínico. No se sientan cómodos solamente por decir que este paciente tiene un vértigo. Es lo mismo que vemos frecuentemente cuando le ponen paro recuperado. Está bien, tuvo un paro respiratorio y se recuperó, pero eso no es un diagnóstico, es una observación de lo que le ocurrió al paciente. Es como poner la ficha de consulta de urgencia. Ya bien, el paciente vino a la urgencia, pero no puedes quedarte con eso. Algo llevó a que ese paciente hiciera un paro respiratorio, tengo que resolver ese problema. No puedo quedarme tranquilo con el diagnóstico de vértigo. Vértigo es solo un síntoma y nuestro objetivo va a ser convencernos de qué está ocurriendo con este paciente, por qué tiene el síntoma vértigo y cuál es el pronóstico de este síntoma. Bueno, manejo sintomático te envío a tu casa, o hay algo complejo que requiere un manejo específico. El gran problema que tenemos es que entre medio del vértigo se mete el mareo. Y el mareo es una sensación extremadamente subjetiva y que la palabra es extremadamente amplia, porque es una palabra que desde el punto de vista del paciente puede explicar casi cualquier cosa. Los pacientes con anemia tienen mareo, los pacientes con Guillain-Barré tienen mareo, los pacientes con cefalea por un stroke pueden tener mareo, el paciente con vértigo puede ser que no nos diga que tiene vértigo, sino que nos diga que tiene un mareo, el paciente con insuficiencia cardíaca que está con disnea puede tener mareo. El mareo es un término que los vamos a tener que enfrentar frecuentemente. Y cada vez que escuchemos la palabra mareo, que es un término no médico coloquial, tenemos que tratar de limpiar esa palabra. Y es verdad, un porcentaje de los pacientes no vamos a lograr resolver el mareo y vamos a quedar con un síntoma muy inespecífico, que probablemente no refleja nada patológico. Pero hay muchos de esos pacientes en que su motivo de consulta era mareo, pero lo que estaba detrás era otro síntoma específico. El mareo es una sensación, es la percepción del paciente de que algo está fallando. Nuestro objetivo es tratar de convertir la percepción del paciente de que tiene un mareo en algo idealmente lo más objetivo posible, en tratar de convertirlo en un síntoma real. Y esa es nuestra pega, convertir el mareo en un motivo real de consulta. Cuando miramos la palabra mareo solamente y nos olvidamos solamente del vértigo, cuando un paciente refiere mareo, solo el 40% de ellos realmente va a tener un vértigo. Cuando alguien dice mareo, es más frecuente que sea otra cosa que un vértigo. Un 30% de los pacientes que están mareados tienen síntomas de lipotimia o tuvieron un síncope. Un 10% tiene una alteración del equilibrio, que no es un vértigo, sino que tiene que ver más que nada con una alteración de la marcha y un problema de la generación del movimiento. Un 20% va a tener cualquier otra cosa, anemia, falla renal, falla hepática, todo eso genera mareo. Así que la pega inicial, cuando vean el motivo de consulta mareo, es definir si realmente esto corresponde al 40% de las veces que es un vértigo o al 60% de las veces que es otra cosa. Y que el enfrentamiento de una lipotimia, de un síncope, de una alteración de la marcha, de una anemia, de una falla cardíaca, es totalmente distinto al vértigo. Y esto es clave, porque si yo pongo un paciente con otro diagnóstico, con otro síntoma, con otro motivo de consulta dentro del tract del vértigo, voy a tener un resultado que puede ser extremadamente variable. Y puede ser que no reconozca cuadros que sí son complejos y que sí requieren manejo agudo en el servicio de urgencia. Partamos por lo simple, queremos entender qué es vértigo. Y lo primero es tratar de saber qué no es vértigo. Hay cosas que no caen dentro de la definición de vértigo.
Y estas en general son fáciles de identificar. Lo primero, la debilidad no es vértigo. Cuando el paciente consulta porque no puede realizar actividad física, porque no puede caminar, porque no puede ponerse de pie, algo está pasando. Pero si el problema es un problema de que el individuo no es capaz de generar movimiento y fuerza con sus grupos musculares, o porque está cansado, decaído, se siente botado, o porque está con el ánimo en el piso, algo está pasando. Pero el track de enfrentamiento de la debilidad es totalmente distinto al del vértigo. Cuando enfrentamos a un paciente que tiene debilidad, nuestro primer objetivo es determinar si es orgánico, si hay una falla a nivel muscular, nervio, metabólico, tóxico, algo está dañando y no permitiendo que el sistema muscular y esquelético funcione normalmente, o puede ser no orgánico. Significa esto que el individuo tiene un trastorno del ánimo. ¿Se escucha? Y eso está Sí, profe, generando se el escucha. problema. ¿Se escucha? Sí, súper. Ya, genial. Y eso genera el problema. Debilidad tiene un track totalmente distinto al vértigo. Un segundo motivo de consulta es alteración de conciencia, que independiente que el paciente diga que tiene mareo, se sienta mareado y que esté medio débil, acá lo que ocurrió es que el individuo o tuvo los síntomas previos a una alteración de conciencia, o tuvo un síncope, o como vimos en la primera clase, está con un compromiso de conciencia, convulsionó como en la segunda clase, algo más le pasó. La alteración de conciencia, los síntomas de la hipotimia o un síncope no corresponden a un vértigo. Esto también tiene un track de enfrentamiento totalmente distinto. Y cuando enfrentamos la hipotimia, síncope, lo que vamos a hacer es tratar de definir el riesgo de que a ese paciente le ocurra algo malo a corto o largo plazo. Y esto tiene su track de enfrentamiento específico. El tercer elemento que no tienen que confundir y que es difícil hacerlo es la alteración de la marcha. Cuando nos enfrentamos un individuo con la alteración de la marcha, el individuo no tiene sensación de movimiento. Este individuo cuando está acostado en la camilla está tranquilo. Cuando ustedes lo sientan al borde de la cama, está tranquilo. Cuando ustedes lo ponen a caminar, el individuo no es capaz de realizar una marcha normal, pero no tiene percepción de movimiento. Tiene un problema de coordinación, tiene un problema motor, no es capaz de percibir dónde están los pies, tiene un problema que tiene que ver con la generación de la marcha, pero no con la sensación de movimiento. La alteración de la marcha tiene un track de enfrentamiento distinto al vértigo. Y este es un error que podemos cometer frecuente. Porque el paciente, si lo entramos a ver y está acostado en la camilla, no lo hacemos caminar, puede referir en la realidad que se siente medio mareado, que cuando camina le cuesta y no les llama la atención, porque se ve bien y está tranquilo. Pero cuando ustedes lo ponen a caminar, camina como pato, se afirma en la muralla, va firmado al acompañante, independiente que ese individuo no tenga sensación de movimiento, algo malo está pasando. Y aquí las patologías van por un track totalmente distinto. Cuando hablamos de vértigo, vamos a mantener la definición del síntoma lo más simple posible. Y el vértigo es la sensación patológica de movimiento. Significa que siento que me estoy moviendo cuando no debería percibir movimiento. Nada más que eso. La mayor parte de las veces la sensación es rotatoria. Y por eso esta pregunta, si es subjetivo, si es objetivo, pero esa pregunta no tiene mayor relevancia desde el punto de vista clínico y de diferenciar de qué es lo que está pasando con el paciente. Vértigo es la ilusión patológica de movimiento. Nada más que eso. Si me muevo en círculos, me muevo en cuadrados, me muevo hacia adelante o siento que me caigo, no importa si siento y percibo un movimiento, tengo vértigo. Que recuerden, es totalmente distinto a una alteración de la marcha. Aquí no percibo movimiento, aquí no logro caminar. En este caso, tengo percepción de movimiento y no logro caminar tampoco porque me estoy moviendo en forma anormal. No puedo mantener el equilibrio, pero el responsable no es mi sistema de generación de movimiento, sino es que en todo momento siento que las cosas están dando vuelta o me estoy cayendo, lo que ustedes quieran.
El vértigo en general se produce por un desbalance del sistema vestibular. Recuerden que el sistema vestibular se encarga de obtener la información en relación a si nos estamos moviendo y en qué posición está nuestra cabeza. Esa información la genera el oído medio en base a líquido y pequeñas piedras que están dentro de los conductos semicirculares. Hay un equilibrio. Tenemos dos sistemas vestibulares, uno a derecha y uno a izquierda, que funcionan en estéreo. Significa que los dos están enviando información. El sistema vestibular no funciona en silencio. Significa esto que a pesar de que tú no estés moviéndote, estás siempre enviando información a la corteza cerebral. Si la información de ambos lados es equivalente, simétrica, el cerebro sabe que tú no te estás moviendo. Al realizar un movimiento o un cambio de posición, uno de los sistemas tiene información distinta al otro y eso es interpretado por el cerebro como percepción de movimiento. Este equilibrio del sistema vestibular es lo que hace que tú, al estar quieto, no tengas percepción de movimiento. Al generar un cambio de posición, uno de los sistemas vestibulares envía más información que el otro y lo que se percibe y se interpreta para el cerebro es sensación de movimiento. Es un sistema simple que se basa en equilibrio. Los dos sistemas tienen que estar funcionando en forma normal y equilibrada para que tú no sientas movimiento. Nuestro problema cuando nos enfrentamos a un vértigo, y esto es simplificando el vértigo al máximo, es tratar de diferenciar si estamos luchando contra un vértigo central o un vértigo periférico. ¿Por qué esta diferenciación? Porque el sistema vestibular tiene órganos del equilibrio, pero además tiene una vía de conducción y una interpretación a nivel cerebral. Si el problema está en los órganos de equilibrio, la mayor parte de las veces la causa es benigna, no va a pasar nada malo. A diferencia de esto, si el problema está a nivel cerebral e interpretación de la información del movimiento, sí tenemos patologías complejas que tienen morbilidad y mortalidad asociadas. Por lo tanto, después que pasamos la primera barrera, que es diferenciar y resolver el mareo, y vimos que lo que tiene el paciente es un vértigo, nuestro siguiente objetivo es determinar si este vértigo es de origen periférico o central. Y para esto tenemos que tener un enfrentamiento ordenado del vértigo. Si no tenemos un guión prehecho para poder enfrentarnos frente al paciente del vértigo, vamos a actuar en forma errática y podemos cometer errores. ¿Por qué podemos cometer errores? Porque el vértigo no es tan simple como parece. El 1% de los pacientes con un vértigo absolutamente aislado, que por todos lados parece periférico, igual puede ser una causa central. Esto explica por qué cuando tú le pides a un neurólogo que vea un vértigo, el neurólogo habitualmente va a tener que pedirle una imagen. Porque un 1 o 2% de riesgo de que tenga un vértigo central, a pesar que el examen neurológico sea totalmente normal, en general no es tolerable para el neurólogo. Los neurólogos no trabajan con riesgo, trabajan con certeza. O no tiene un accidente vascular encefálico o sí lo tiene. 1 o 2% de riesgo tiende a no ser tolerable por el neurólogo. Y el vértigo nos puede traicionar en el 1% de las veces. Y el problema es que cuando aparece este 1%, la mayor parte de las veces, no, en realidad no es la mayor parte de las veces, al menos un tercio de las veces no nos damos cuenta. Cuando se revisan las fichas de los pacientes que tenían un vértigo central, que inicialmente, clínicamente era periférico, el 35% de las veces fue enviado a su domicilio como vértigo periférico. Por lo tanto, no es tan simple resolver el problema del vértigo. Sabemos que un accidente vascular de fosa posterior clínicamente se puede presentar exactamente igual una parálisis vestibular. Y esto es un lobo en piel de oveja. Se ve bien, está todo correcto, pero un 10% de las veces hay una causa compleja detrás. Así que a pesar que la mayor parte de las veces le va a ir bien con el vértigo y no está ocurriendo nada malo, hay riesgos en la evaluación del vértigo. Y por esto tenemos que tener un enfrentamiento ordenado y
estructurado y definir qué pacientes en realidad podemos darle manejo sintomático y dejarlos seguir y qué pacientes requieren estudios complementarios en el servicio de urgencia o incluso hospitalización. Desde el punto de vista de historia clínica, tienen que hacer lo que siempre hacen. Cuando se enfrentan a un síntoma, obtener información en relación a ese síntoma. ¿Cuándo se inició el vértigo? ¿Cuánto tiempo tiene de evolución el cuadro del vértigo? ¿Qué lo gatilla? ¿Qué lo mejora? Si viene por crisis, si es persistente. Obtengan la información que los enseñaron a obtener de parte de los pacientes. Mientras más información obtengan, mientras más clara sea esta, mejor va a ser la probabilidad de resolver la duda si es central o periférico. La clave, y qué es lo nuevo aquí, es que esta información tiene que tener un objetivo. Y el primer objetivo, cuando ustedes obtienen información de parte del paciente, es tratar de definir el perfil temporal del vértigo. Este es un enfrentamiento un poco distinto a lo que están acostumbrados a escuchar. El perfil temporal del vértigo nos referimos a cómo se comportan las crisis de vértigo en el tiempo. No basta saber cómo se inicia, qué lo gatilla, sino que necesito saber qué ocurre en el tiempo con el vértigo. Y esto es importante porque el perfil temporal nos puede orientar a diagnósticos específicos y nos puede permitir definir cuál es el enfrentamiento y los exámenes que requiere un paciente, dado que son diagnósticos específicos, sé lo que estoy buscando. Analicemos a qué nos referimos con el patrón temporal o el perfil temporal. Hay tres grandes perfiles temporales de vértigo que ustedes pueden enfrentar y deberían, cada vez que evalúen un paciente con vértigo, tratar de resolver este problema. El primer patrón es el vértigo persistente no episódico. Este es un individuo que partió con vértigo y persiste con vértigo en todo momento. Puede presentar deterioros del vértigo en relación a los movimientos, empeora, se siente peor, pero es un individuo que empezó con vértigo y nunca más mejoró. Este es el perfil temporal persistente no episódico. El segundo perfil temporal o patrón temporal es el vértigo paroxístico espontáneo. Es un individuo que va a presentar crisis de vértigo, que estas crisis van a variar en intensidad y duración y no tienen un gatillante claro. Ocurren en forma espontánea. En un momento le viene al paciente el vértigo, le dura 5 minutos y después se le pasa, y después le viene una crisis de 20 minutos que también aparece en forma espontánea sin hacer actividad, y la siguiente crisis apareció a lo mejor en relación a un cambio de posición. El individuo hace crisis de vértigo que son distintas en tiempo y duración, pero que a diferencia del perfil anterior, tiene periodos asintomáticos. El vértigo persistente no episódico, el paciente tiene vértigo en todo momento hasta que se recupera. Este individuo tiene crisis de vértigo, asintomático, nueva crisis de vértigo, asintomático, pero sin un claro gatillante. Y el último perfil es el vértigo paroxístico posicional. Es un individuo que va a tener crisis de vértigo que en general todas son bastante similares, tienen más o menos la misma duración e intensidad, y todas se gatillan por un cambio de posición. El individuo se mueve, crisis de vértigo, se recupera, asintomático. Se mueve, crisis de vértigo, se recupera. Mientras más se mueve, más crisis de vértigo tiene, y si está quieto y tranquilo en la camilla, no tiene vértigo. Estos tres patrones temporales del vértigo son claves porque les va a permitir enfrentarse en forma ordenada y estructurada al paciente con vértigo. Veamos el primer patrón, el vértigo persistente no episódico. Si miran la gráfica, se van a dar cuenta que el paciente partió con vértigo y en todo momento persiste con vértigo. Nunca se mejora. Este individuo habitualmente entra al servicio en silla de ruedas, ojos cerrados, mano en la cabeza, porque está con vértigo. Se acuesta en la camilla con dificultad y habitualmente vomita en relación al movimiento. Cuando ustedes entran a verlo, al poco de atención, el individuo está en la camilla, pálido, con los ojos cerrados, con sensación de vértigo.
este individuo inició el vértigo y nunca más se detuvo. Es un paciente que en general, dado la persistencia de los síntomas, tiende a estar con muchos síntomas asociados. Está pálido, está sudoroso, está con náuseas, con vómito, y en realidad se siente muy mal. Cuando se enfrenten a un patrón persistente no episódico, básicamente en el lado de las causas benignas se van a encontrar con una parálisis vestibular y en el lado de las causas malas con un accidente vascular de fosa posterior. En ambos dos escenarios hay una lesión que es persistente. Hay una falla en el funcionamiento del sistema vestibular y cerebral que se activó y persiste en el tiempo. En la parálisis vestibular, el nervio dejó de funcionar y está sin función y se mantiene sin función. Por lo tanto, como vimos anteriormente, hay desequilibrio en el sistema vestibular, el individuo tiene sensación de movimiento y no se detiene, y no se detiene, y no se detiene. Empeora con los movimientos, pero no se detiene. En el caso de un accidente vascular de fosa posterior, hay un compromiso en la zona encargada de interpretar la información del sistema vestibular. Esa lesión es un accidente vascular. Hay un daño persistente, el individuo parte con vértigo y no se detiene, no se detiene y no se detiene. El perfil no episódico persistente, en el lado bueno sospechamos parálisis vestibular, en el lado malo un accidente vascular de fosa posterior. Y esto es lo que tenemos que diferenciar en este paciente. Todo el resto de las otras causas son menos frecuentes. Aquí es donde está la apuesta. Y para tratar de diferenciarlo, lo que van a hacer es tratar de evaluar cómo está la función del sistema vestibular. Y aquí es donde aparece uno de los elementos del protocolo que conversamos, que es el HINTS. Y este elemento es parte del examen físico. Es el test que se llama de movimiento de la cabeza brusco o Head Thrust Test. Habitualmente, cuando a nosotros se nos pide que fijemos la mirada en un punto, nuestro cerebro se encarga de fijar la mirada y el sistema vestibular se encarga de mantener la mirada fija en el punto que la corteza cerebral le está diciendo. Por lo tanto, cuando ustedes se enfrentan a un paciente sano y normal y toman su cabeza y le piden que mire un punto fijamente y ustedes mueven la cabeza bruscamente hacia un lado y hacia el otro, si el sistema vestibular está funcionando normalmente, la mirada se va a mantener fija en ese punto. El sistema vestibular es un reflejo, no requiere corteza, no es lento. Por lo tanto, igual que como evalúan los reflejos, lo que están haciendo ustedes con esto es probar los reflejos del sistema vestibular. Si los reflejos están presentes, el sistema vestibular está funcionando. Si los reflejos están ausentes, el sistema vestibular está fallando. Así de simple es. Cuando hay una falla en el sistema vestibular, significa que los reflejos vestibulares están ausentes. Por lo tanto, la corrección de la mirada tiene que ocurrir desde el punto de vista cortical. Y esto hace que sea más lento. Por lo tanto, en el paciente que tiene una disfunción vestibular, cuando ustedes hacen este mismo test, piden al paciente que fije la mirada, toman su cabeza y la giran bruscamente hacia el lateral 20 o 30 grados, ustedes van a ver que los ojos pierden el foco de atención, pero después rápidamente lo recuperan. Pierden el foco de atención porque el sistema vestibular está fallando y no logra actuar, pero después la corteza reacciona y corrige la mirada. Eso es el Head Thrust Test, es sacarle los reflejos al centro vestibular. Si los reflejos están presentes y el paciente siempre mantiene la mirada fija, el sistema vestibular está funcionando ok y el problema debería estar a nivel cerebral. Si el reflejo vestibular falla, significa que el sistema vestibular no está funcionando y que el problema podría estar a nivel vestibular. Este es un buen examen. Puede ser que el video no se vea bien por la conexión a la red, pero el test es extremadamente simple. Ustedes se paran frente al paciente, le piden que fije la mirada en ustedes, en su nariz, y van a mover la cabeza lentamente hacia un lado, hacia el otro. Si el paciente tiene el sistema vestibular sano, el Head Thrust Test va a ser normal, y al mover la cabeza,
Bruscamente, el paciente siempre mantiene la mirada fija en el punto que ustedes le dijeron que la pusiera. Esto es reflejo normal, sistema vestibular funcionando normalmente. Si el problema no está a nivel vestibular, tengo que sospechar que el problema pueda estar a nivel central y tengo un problema. A diferencia de esto, pueden encontrar un head thrust test que apunte a una falla periférica. Y en este caso, si ustedes logran verlo, el paciente logra mantener la mirada, pero hay un desfase, hay un pequeño saltito en los ojos. Los ojos se desvían, fíjense, se desvían, pero después rápidamente recuperan la posición. En ese caso, lo que hice fue probar los reflejos a nivel vestibular y los reflejos a nivel vestibular fallaron, por lo tanto, indica que es altamente probable que este paciente tenga un problema a nivel periférico más que a nivel central. Este es otro paciente. Espero que la conexión permita ver bien el video. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí es obscenamente evidente la falla del sistema vestibular. Estoy probando los reflejos del sistema vestibular y el paciente está fallando. Por lo tanto, debería estar frente a una parálisis vestibular más que un accidente de fosa posterior. En sentido inverso, si el head thrust test es normal, significa que no puedo echarle la culpa al sistema vestibular, así que tengo que descartar un accidente vascular de fosa posterior. No es confirmatorio de una lesión en fosa posterior, pero cuando está alterado y evidentemente alterado, eso es bueno, porque apunta que el problema es periférico. El segundo perfil temporal que tienen que conocer es el vértigo paroxístico espontáneo. Nuevamente, si miran la gráfica, van a ver que a lo largo del tiempo el paciente presenta crisis y episodios de vértigo, que algunos son de corta duración, otros son de mayor duración, pero que entre los episodios el paciente está asintomático y los episodios no tienen un gatillante claramente identificable. El paciente hace crisis de vértigo y se siente bien entre las crisis. Cuando me enfrento a este perfil temporal, no estoy sospechando un accidente vascular de fosa posterior ni tampoco una parálisis vestibular. Esto no es el comportamiento de una lesión fija, ya sea a nivel vestibular o a nivel cerebral. Cuando me enfrento a este perfil temporal, habitualmente en el lado bueno de la balanza está el Meniere y la migraña vértebro-basilar. En el lado malo de la balanza está el accidente isquémico transitorio o la insuficiencia vértebro-basilar. En el Meniere hay una disfunción a nivel de linfa del oído medio. Aumenta la presión, falla el sistema, recupera la presión, mejora el sistema. Y lo hace en una forma que no se gatilla solamente con movimiento. La migraña vertebrovascular, el paciente hace crisis de disfunción a nivel cerebral que son transitorias y tiene que ver con la alteración del tono vascular. No siempre, incluso se presentan con cefalea. Esto es como el aura de la cefalea. Hacen crisis de vértigo, de duraciones variables, pero que entre las crisis se sienten bien. Estos diagnósticos, Meniere y migraña vertebrovascular, no son complejos cuando el paciente tiene historia previa de esto. Doctor, tengo un Meniere y estoy nuevamente con crisis de Meniere. Examino al paciente, hago una buena historia y todo cuadra con este perfil temporal. Probablemente problema resuelto. Pero cuando no hay un antecedente previo de una migraña o un Meniere, puede ser bastante difícil convencernos de que estamos en el lado verde de la balanza. ¿Por qué? Porque un accidente isquémico transitorio de fosa posterior, ya sea porque hay una arteria tapada o porque hay una disección de la vértebra basilar, puede simular perfectamente este perfil temporal. Aquí no hay un daño cerebral persistente, sino que hay una arteria que está colapsando y recuperando, o hay una arteria que está disecada y disminuye el flujo, y en otras ocasiones mejora el flujo, y de eso depende si la zona tiene disfunción o no. Este perfil temporal es bastante más complejo que el anterior, aunque parece más benigno, porque el individuo se siente bien entre las crisis. Pero si no diagnostico un accidente isquémico transitorio
o una insuficiencia vertebrovascular, y esto finalmente se hace en una lesión completa, el paciente va a quedar con un daño cerebral que era evitable, o al menos contenible si lo diagnosticaba en el momento correcto. Este perfil temporal, desde mi punto de vista, es bastante más incómodo que el anterior, porque incluso la insuficiencia vertebrovascular no basta con un escáner de cerebro normal. Tengo que hacer un angiotac de cuello, ver cómo están los vasos del cuello. Y para descartar un TIA, tampoco me sirve un escáner. Habitualmente, si el paciente está asintomático, para descartar un TIA necesito al menos una resonancia de cerebro. Este perfil temporal es bastante más jodido que el anterior, que en algunas ocasiones con un examen neurológico puedo resolverlo. El último perfil temporal es el vértigo paroxístico posicional. Estos son pacientes que nuevamente, mirando la gráfica, tienen crisis de vértigo, que todas son de la misma duración, la misma intensidad, y que todas se van a gatillar en relación a cambios de posición. Este individuo entra, cuando ustedes entran al box a la urgencia, está acostado en la camilla, tranquilo, no está vomitando, no está pálido, no está sudoroso, está contándole la historia. Pero en el momento que usted quieren sentarlo, acostarlo o moverlo, se afirma de la camilla y le pide que no lo muevan, porque el individuo ya sabe que en relación al cambio de posición va a tener una crisis de vértigo. Y si son obsesivos, lo mueven igual, le gatillan la crisis de vértigo, pero el individuo se afirma, se marea, tiene nistagmus, todo lo que quieran, y después se recupera y está nuevamente tranquilo conversando con ustedes. Es totalmente distinto a los dos perfiles anteriores. El paciente entre las crisis de vértigo que son posicionales está asintomático. Y cuando enfrentamos este perfil temporal, habitualmente tienen las de ganar, porque la mayor parte de estos pacientes están todos en el lado verde, porque este perfil temporal es bastante característico del vértigo postural paroxístico benigno. Una falla a nivel del oído medio que generó una disfunción a nivel de los canales semicirculares que provoca que los otolitos estén en la posición incorrecta. Por lo tanto, al moverse el paciente, mueve otolitos mal ubicados y le gatilla vértigo. Se queda quieto, se quedan tranquilos los otolitos, se le pasó el vértigo. La mayor parte de las veces están con este perfil temporal, están de ganador porque el paciente va a tener un vértigo postural paroxístico benigno. Este es el único perfil temporal que es específico de esta patología. El perfil temporal, los dos anteriores, no son de un vértigo postural paroxístico benigno, y este es un error que cometemos frecuentemente, echarle la culpa a esta patología de los otros perfiles temporales. Las causas en el lado rojo son todas extremadamente infrecuentes. Masas a nivel cerebral, masas a nivel de oído medio, hidrocefalia, atrofia a nivel del cerebelo, todas son cosas que son extremadamente infrecuentes y que tienden a venir con otros síntomas asociados. ¿Cuánto infrecuente? Menos del 1%. Pero por eso todos estos pacientes, independiente que esté todo bien, deberían ir a control en forma ambulatoria con un otorrino. El vértigo paroxístico postural benigno tiene un perfil temporal paroxístico posicional. Y aquí tienen las de ganar. Si tienen dudas, pueden probar cómo están funcionando los conductos semicirculares. Y este test es extremadamente simple. Es la maniobra de Dix-Halpy. Y lo que consiste en sentar al paciente tranquilo, dejar unos 20-30 segundos sentadito, girar la cabeza hacia un lado 45 grados y nuevamente dejarlo ahí sentado y tranquilo y posteriormente acostarlo bruscamente en la camilla, idealmente con la cabeza colgando un poquitito del borde de la camilla. Cuando hacen esto, el oído que estaba mirando hacia abajo es el oído que están probando. Si en esa posición el paciente gatilla vértigo y nistagmus, significa que probablemente están frente a un vértigo paroxístico postural benigno que compromete el oído que ustedes probaron. La historia habitualmente es categórica y es suficiente con una buena historia y un examen físico normal. Si quieren convencerse dónde está el problema, pueden hacer este test. Siempre en todos los vértigos y en todos los perfiles temporales vamos a evaluar el nistagmus. Y la pregunta que nunca nos hacemos es ¿qué diablo es el nistagmus? Todos sabemos que es un movimiento, que la fase rápida, que la fase lenta, pero ¿por qué se gatilla el nistagmus? ¿En qué consiste?
Y acá nuevamente volvamos a lo simple. Para que no haya nistagmus, tiene que haber un equilibrio en los dos sistemas vestibulares. Tienen que los dos estar funcionando en forma sincrónica y enviando información en forma simétrica. Si un sistema vestibular, y esto incluye oído medio, nervio y cerebro, empieza a fallar, la información va a ser asimétrica. Y desde el punto de vista de examen físico, cuando ustedes ponen a caminar un paciente que tiene una falla del sistema vestibular, lo que hace es que el paciente se cae hacia un lado. Si le falla el lado derecho, se cae hacia el lado derecho, se cae hacia el lado derecho, lo ponen a caminar, lo enderezan, camina y se cae para el lado derecho. Eso es lo que están viendo desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista del examen ocular, al haber disfunción de un sistema vestibular, el ojo se empieza a caer hacia el lado que está fallando. Si falla el lado derecho, me voy cayendo hacia el lado derecho cuando camino, pero mis ojos también se caen en forma espontánea hacia el lado derecho. Y la fase rápida del nistagmus consiste en la corrección cortical de esta caída. Me voy cayendo para el lado derecho, corrijo. Me voy cayendo para el lado derecho, corrijo. Que es exactamente lo mismo que hago cuando voy caminando. Me voy cayendo a poco para el lado derecho y cuando veo que me voy cayendo mucho, trato de corregir. Y así va el borrachito o el paciente con nistagmus tratando de caminar, es lo mismo. Acá el nistagmus lo que representa es que el paciente se va cayendo a un lado, los ojos se caen a un lado lentamente y cuando el sistema detecta que se está cayendo, corrige. Eso es la fase rápida. Eso representa el nistagmus, es algo muy simple. Nuevamente estamos evaluando un reflejo y estamos haciendo parte del examen físico. Esto es lo que están viendo. El ojito se cae y el sistema corrige cuando ve que se cae. Para describirlo, si lo nombro por la fase rápida, da exactamente lo mismo. Lo que interesa es que esté bien descrito hacia dónde se cae el ojito, hacia dónde es la fase rápida, hacia dónde es la fase lenta y en qué sentido lo hace. Recuerden que el nistagmus multidireccional es patológico. Y multidireccional no significa que el ojo tenga que moverse hacia todos lados en todo momento. Significa que si yo tengo una falla en un sistema vestibular, siempre me voy a caer hacia un mismo lado. Y la corrección siempre va a ser hacia el otro lado. Pero si yo me enfrento a un nistagmus que es vertical, eso ya sale de lo común, pero pueden ser ciertos conductos semicirculares. Pero cuando vean un nistagmus vertical, duden de lo que pueda estar ocurriendo. El mayor problema es cuando se enfrenten a un nistagmus que varía en la dirección hacia donde se cae el ojito. Si en un momento la fase lenta es hacia la derecha y después la fase lenta es hacia la izquierda, o la fase lenta ahora es hacia abajo, eso es un nistagmus multidireccional. El problema no está en solamente un sistema vestibular y fijo, sino que probablemente está a nivel central y alguna otra cosa está ocurriendo. Eso es un nistagmus multidireccional. El nistagmus horizontal, siempre en la misma dirección, tiende a ser benigno. El nistagmus vertical hay que mirarlo con desconfianza, pero puede ser benigno. El nistagmus multidireccional, en el cual cambia la fase lenta, ya sea hacia la derecha, después hacia la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo, pero cambia de dirección, eso es patológico. Nuevamente espero que se pueda ver el video. Esta es otra paciente que tiene nistagmus y que ocurre en forma espontánea. Y que cuando ustedes miran, en algunas ocasiones la fase rápida ocurre en un sentido y en otras ocasiones la fase rápida cambia de sentido, ocurre en el sentido opuesto. Y eso es siempre patológico. Inicialmente la fase rápida estaba hacia la derecha y recién estaba hacia la izquierda. Eso es un nistagmus multidireccional y eso activa todas las alarmas. Por eso el nistagmus también es parte del examen físico. El otro test que aparece nombrado en el HINTS es el SKU test. Y este test es extremadamente simple. Lo que ustedes van a hacer es que si los sistemas vestibular y los núcleos de oculomotilidad están funcionando normalmente, los dos ojos deberían tener una mirada conjugada bien estructurada y organizada, que no requiere de la corteza para funcionar. Significa esto que aunque tengan los ojos cerrados o abiertos, los dos ojos están parejitos mirando en la misma dirección. Cuando hay una falla a nivel vestibular o a nivel de los núcleos de la mirada conjugada, requieren soporte adicional.
y utilizan la visión y la corteza para tratar de corregir el problema. En este test, lo que ustedes hacen es tapar un ojo. Dejan un ojo mirando, no tengo visión binocular, y después destapan este ojo. Y al destaparlo, si hay un problema vestibular o núcleos de la mirada conjugada, este ojito perdió el norte y lo recupera rápidamente al poder volver a ver. Lo que ocurre en el skew test es que hay una falla en la mirada conjugada. Y lo que hacen ustedes al tapar el ojito es quitarle la corrección consciente que se basa en la visión y la corteza. El ojo, como ven en la segunda línea, en esta que está acá, se desvía al estar tapado, ustedes lo destapan y alcanzan a ver la corrección. Eso es un skew test alterado y eso orienta a que a nivel de los núcleos de mirada conjugada puede estar ocurriendo algo malo y por lo tanto no pueden descartar una causa central y ese paciente requiere estudio. Un skew test alterado es equivalente a un nistagmo multidireccional. Sospecho que algo malo está pasando a nivel de los núcleos de la mirada conjugada y ese paciente requiere un estudio específico. Aquí están haciendo lo mismo, están haciendo una prueba. Y ustedes si se dan cuenta, cuando sacan la manito, el ojo tiene que corregir. Significa esto que cuando no tiene visión, el ojo no logra mantener la mirada conjugada porque hay una falla a nivel de los núcleos de la mirada conjugada, pero cuando recupera la visión, corrige rápidamente y vuelve a su posición normal. Esto es malo porque algo está ocurriendo a nivel central. No siempre va a ser algo catastrófico, pero este paciente, si tiene vértigo, requiere estudio. Recuerden que a la historia clínica que conversamos, que es probablemente la clave del enfrentamiento del vértigo, junto con estos tres elementos del examen físico, que como vieron, depende de cada paciente lo que estoy pensando, el test que voy a utilizar, tienen que agregarle los síntomas asociados. Porque lo que están haciendo es modificar la probabilidad de que el paciente tenga una causa central o una causa periférica. Si hay síntomas neurológicos, aumenta la probabilidad de que sea una causa central. Si hay síntomas auditivos, aumenta la probabilidad de que sea una causa periférica. Así que el buscar síntomas acompañantes los ayuda a modificar el riesgo del paciente. Del lado benigno, tenemos todos los síntomas que tengan que ver con oído, que tenga hipoacusia, que tenga tinnitus, que tenga otalgia. Puede tener una otitis media complicada, una laberintitis, y finalmente tener vértigo. Que no escuche puede apuntar un Menier, lo mismo que el tinnitus. No son específicos, pero apuntan la balanza hacia el lado periférico. En el lado opuesto, tengo síntomas que apuntan la balanza a la causa central y que cuando están presentes no me pueden dejar tranquilo frente a un vértigo. La presencia de diplopía, nuevamente, es el equivalente a una prueba de skew. Los centros de mirada conjugada están fallando, algo está pasando a nivel central. La disartria, como hemos dicho muchas veces, no focaliza, pero sí habla de que hay una disfunción a nivel de la generación del lenguaje y por lo tanto eso no debería ocurrir en un vértigo periférico. La ataxia, que el paciente no sea capaz de coordinar movimientos, que tenga alteración de la deglución porque puedan estar fallando los pares craneanos, que tenga cefalea importante. También el paciente puede tener un poco de dolor de cabeza porque tiene vértigo, uno se siente horrendo con el vértigo, pero dolor de cabeza como tal no, es la cabeza bombada, te sentís como la mona, pero no estás con cefalea intensa. Lo mismo que el dolor cervical. Todos estos elementos nuevamente nos alejan de las causas benignas y nos obligan a descartar una causa central. Por lo tanto, la tabla que vimos, que era básica de todos los libros del enfrentamiento del vértigo, es re poco lo que ayuda. Porque un vértigo central puede ser muy sintomático, igual que un vértigo periférico. Un paciente con un ave fosa posterior va a tener vértigo persistente en el tiempo y se va a ver horrible. Lo mismo con una parálisis vestibular. El inicio gradual o súbito tampoco marca mucho la diferencia. El no posicional o posicional, todo vértigo empeora con los cambios de posición. La diferencia es que el vértigo paroxístico posicional solamente se gatilla con los cambios de posición y el estar en reposo mejora. Los vértigos centrales o periféricos pueden ser fatigables o no fatigables. Una parálisis vestibular no se fatiga, el paciente está todo momento con vértigo y por lo tanto todo momento se siente horrendo. Lo mismo que el nistagmus. El nistagmus de una parálisis vestibular, que es una causa benigna, está presente en todo momento y no se fatiga.
incluso puede ser vertical. El que es patológico, por definición, es el multidireccional. Cambia la fase lenta de derecha a izquierda o arriba o abajo. Eso no corresponde. No poco lo ayuda la tabla. Agréguenle a esto que los pacientes adultos mayores son los pacientes en que más cometemos errores. Cuando vemos a pacientes menores de 25 años, que es el primer gráfico, cuando consultan por mareo o vértigo, solamente el 5% de ellos tienen una causa peligrosa. Tienen 95% de probabilidades de ganar. A diferencia de esto, cuando ustedes se enfrentan a un paciente mayor de 75 años, el 25% tiene una causa peligrosa como explicación para el vértigo. 25%, uno de cada 4 pacientes menores de 75 años tiene un problema. Independiente que el examen neurológico sea benigno, que todo esté bien, el adulto mayor es un grupo de riesgo. Y consideren al adulto mayor con vértigo siempre un lobo en piel de oveja. Uno de cada 4 tiene algo malo. Es una probabilidad importante. Y aquí básicamente la patología cerebrovascular aumenta su prevalencia y por eso son grupos de riesgo. Y no cometan errores infantiles. Uno de los errores de niños que cometemos es que decir el vértigo aislado descarta la patología central. Si tiene solo vértigo, no tiene otra cosa, no puede tener nada malo. Y eso no es así, porque como conversamos, existen accidentes vasculares de fosa posterior que pueden tener solo vértigo. El vértigo aislado disminuye la probabilidad de tener una causa central, pero no lo descarta totalmente. Otro error frecuente que vemos es que decir, mira, en realidad no es vértigo, es solo un mareo. Pero recuerden que aquí hay una barrera de comunicación, es difícil limpiar el mareo. No creo que tenga nada, no nos sirve. Sabemos estadísticamente y por series de pacientes que el riesgo de que el paciente con mareo o vértigo tenga un stroke es más o menos el mismo. Para enfrentar al mareo, enfréntelo con el mismo enfrentamiento ordenado con que enfrentan el vértigo. Esto es equivalente a la hipotimia y síncope. La lipotimia tiene menor riesgo, pero se enfrenta con el mismo enfrentamiento que el síncope. El mareo, cuando no sea de otra causa y no lo logren categorizar, enfréntelo con el mismo esquema que enfrentarían un vértigo para convencerse si es algo malo o no. Y por último, otro error es que el vértigo que aumenta con los movimientos indica causa benigna. Y eso también es una falacia. Todo vértigo aumenta con movimientos. Así que ojo con esto, el vértigo central y el vértigo periférico aumenta con los movimientos. Tengan mucho cuidado. Recuerden que el HINTS es una buena herramienta, que solamente es útil mientras el paciente esté con vértigo y que sí tienen que hacerlo. Es parte de la evaluación serial del checklist que debería tener todo paciente con vértigo. Pero aquí no está la apuesta. Si tuviera que apostar dónde está la clave, es una buena historia, definir el perfil temporal del vértigo que tiene el paciente y posteriormente hacer un buen examen neurológico y del vértigo que incluya los 3 exámenes. Evaluar el HEAD test, ver el nystagmus y evaluar el SKU test. Y según eso, asignar el riesgo a lo que estoy pensando. No se olviden que el vértigo es un diagnóstico difícil, que nuestro enfrentamiento no es el del otorrino, no es el del neurólogo, es el del médico de urgencia. Y en esta imagen les pongo 2 artículos importantes que deberían conocer cuando estamos hablando de vértigo, que el primero tiene que ver con este tipo de enfrentamiento que conversamos basado en el perfil temporal, y el segundo artículo tiene que ver con el protocolo HINTS para la evaluación y examen físico del paciente con vértigo. Los 2 artículos están completos y son gratis en su página web. Bueno, amigos, eso es todo. Espero que les sirva la conversación. Genial, doctor.